Hay polémica con el metamizol porque no se ha prohibido en España y de hecho es uno de los medicamentos más consumidos. La marca comercial más conocida es el Nolotil, pero hay otras y se receta muchas veces en forma de genérico, es decir, metamizol. Por una parte, en esta polémica está la prensa británica que ataca de forma periódica a la sanidad española por reacciones adversas graves en británicos que han venido como turistas o que viven aquí de forma permanente, a los que se ha recetado el metamizol y han tenido alguna reacción adversa grave. Por ejemplo, en The Telegraph hay una noticia en la que dicen que España juega a la ruleta rusa con la vida de la gente al negarse a la prohibición del metamizol. También, en meses previos, The Guardian hablaba de casos y de testimonios de británicos que habían sufrido reacciones adversas graves al metamizol que se les había prescrito en España. Y por otra parte tenemos la denuncia de la Asociación Española de Afectados por Fármacos al Ministerio de Sanidad español y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por una supuesta negligencia en la vigilancia de los efectos de este medicamento, del metamizol. Pero ¿cuál es el problema en toda esta polémica? El problema es la agranulocitosis, que consiste en una disminución brusca de los granulocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, que se encargan de las defensas del organismo contra infecciones. Entonces puedes empezar con una sensación de cansancio, fatiga intensas, con una fiebre elevada y persistente. Después puedes tener infecciones en diferentes partes del cuerpo, puedes tener úlceras en la boca o en la garganta. Después la piel estará cada vez más pálida, a veces con hematomas o con pequeñas hemorragias debajo de la piel, porque puede ser que afecte también a otras células sanguíneas como las plaquetas y que empiece a coagular peor la sangre y tengas estas pequeñas hemorragias. Esto puede desencadenar una sepsis, que es una infección generalizada en el organismo, y también un fallo multiorgánico, es decir, que empiece a dejar de funcionar el riñón, el hígado, el corazón, los pulmones y al final puede causar un fallecimiento. Los efectos adversos graves se calcula que son más de 300 personas en los últimos años, de las cuales la mitad parece ser que son británicos y ha habido un porcentaje de fallecimientos de casi 40 personas. Después puede haber algunos casos que no se han detectado. Y principalmente por este motivo se pide la prohibición, por ejemplo, en el norte de Europa, en Francia, por supuesto, en Reino Unido, en Irlanda, también en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Lituania. Y en América se prohíbe en Estados Unidos y Canadá, también está prohibido en Australia, en Asia se prohíbe en Corea, en Japón, en África se prohíbe en Marruecos, y en cambio en España se puede prescribir, pero siempre con una receta médica. Entonces, ¿por qué no prohíben el metamizol en general? Por ejemplo, en España. Pues según responde la Agencia Española del Medicamento en una notificación a profesionales de la salud en el año 2018 y otra a finales de 2023, el riesgo de sufrir una agranulocitosis, es decir, esta reacción adversa muy grave, es de 1 a 10 pacientes cada 10 millones de consumidores de metamizol. Es decir, que el riesgo es muy bajo. Y el beneficio que obtienes de consumir el metamizol, si está indicado, sería muy superior al riesgo de tener una reacción adversa grave. Por supuesto, siguiendo las indicaciones que dan a la hora de prescribirlo, que después lo comentaré. El problema es que no se conoce exactamente el mecanismo por el cual se produce esta reacción de agranulocitosis, que sería un mecanismo inmunológico, pero no se sabe exactamente cómo, y después de que hay factores genéticos. Y me refiero a que parece ser que las personas que son de ascendencia británica o irlandesa tienen un riesgo muy superior a tener esta reacción grave. También personas que son nórdicas. Esto significa que hay factores genéticos que tampoco se conocen que hacen que el riesgo sea más superior y por eso hay estas diferencias a la hora de prohibir o no prohibir el medicamento. ¿Cuál es mi experiencia personal? Yo esto lo he recetado muchas veces, tanto en forma de inyectable como en forma de cápsulas. Y solo recuerdo 3 situaciones complicadas. Una fue a principios de los años 90, que trabajaba en urgencias de un servicio hospitalario, y al inyectarle el metamizol a una chica que creo que era relativamente joven, al menos lo que yo recuerdo, al irse del servicio de urgencias volvió unos 20 minutos o 30 minutos después con una erupción por todo el cuerpo
muy enrojecida y con mucho prurito. Era una reacción alérgica al nolotil. Y después recuerdo otra situación, pero esto ya fue también de urgencias, pero en un centro de salud, y fue más o menos algo parecido, que se le inyectó el nolotil y al cabo de 20 minutos empezó con una reacción alérgica, con un enrojecimiento por todo el cuerpo y con mucho prurito. En ambos casos, con adrenalina y con corticoides, cedieron y no hubo ningún problema. Lo curioso es que los dos casos, al preguntarles previamente si tenían alergia a algún medicamento, incluso antes de ponerles el metamizol, preguntarles si tenían alergia al metamizol, yo recuerdo que decían que no tenían alergia y que lo habían tomado en forma de cápsulas. En cambio, el inyectable les provocó esta reacción. A veces puede ser por un fenómeno de sensibilización con el paso del tiempo, que vas tomando dosis y al final haces una reacción alérgica, sobre todo cuando esto se administra en inyectable, que es una dosis mayor y que entra directamente sin pasar por el aparato digestivo, entra directamente en el cuerpo. Después podría ser también por los excipientes, porque pueden ser distintos según sea una cápsula o sea un inyectable, ¿no? Estos son posibles explicaciones. También puede ser que la persona te diga que no tiene alergia y que lo ha tomado antes y que esté confundiendo con otro tipo de medicamento, que también puede ser. Después, la situación más grave quizá fue una persona que tenía más de 70 años, era una persona mayor, que hay más riesgo, y que apareció con una fiebre elevada. Entonces, en la exploración daba la impresión de que se estaba deteriorando bastante y la derivé al hospital. Y acabó ingresada en la UCI por una granulocitosis que al final se recuperó. Entonces, en este caso yo no le pauté nada, pero al revisar la medicación, una de las cosas que había tomado por su cuenta era el metamizol. Entonces, la sospecha era de los fármacos que tomaba, que eran bastantes, que podría ser que el metamizol que había introducido por su cuenta podía haber sido la causa. Pero en el resto de casos, en la inmensa mayoría, yo no he visto ningún problema y yo en alguna ocasión lo he consumido por algún dolor intenso y tampoco he tenido ningún problema ni ningún efecto secundario. Estoy hablando del consumo por vía oral, en forma de cápsulas. ¿Qué es el metamizol? Le llaman también dipirona. Forma parte de un grupo de medicamentos que se llaman pirazolonas, que a su vez forman parte de los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, forman parte de estos antiinflamatorios no esteroideos o AINES. La ventaja que tiene el metamizol es que tiene menos efectos gastrointestinales. ¿Para qué se usa el metamizol? Por una parte para el dolor moderado e intenso y por otra parte para la fiebre, pero siempre de segunda opción, es decir, cuando un tratamiento previo no es suficiente, no da resultados. El tratamiento con metamizol no se recomienda que dure más de 7 días porque a partir del 7º día es cuando aumenta el riesgo, aunque sea muy bajo, pero aumenta el riesgo de la granulocitosis. Y en el caso de que el tratamiento dure más de una semana, si se prolonga, entonces habrá que hacer controles hematológicos, es decir, análisis de sangre para ver cómo están los glóbulos blancos y controlar los síntomas o signos de esta granulocitosis, es decir, valorar si esta persona empieza con un cansancio excesivo, con fiebre, con infecciones o los síntomas que hemos comentado antes. Y por supuesto no dar el tratamiento, sobre todo si es más de una semana, a personas que no vas a poder controlar porque son turistas, porque están de paso o por el motivo que sea. Y menos todavía si son anglosajones o nórdicos porque tienen mayor riesgo de tener reacciones adversas graves. ¿Cómo se toma el metamizol? Hay en cápsulas, en gotas, en supositorios y también en inyectables. Y los inyectables se pueden administrar intramusculares en una inyección o intravenosos directamente en la vena. A veces estos inyectables se consumen por vía oral, se beben en situaciones de dolor oncológico, es decir, un dolor por cáncer. ¿Cómo tomar el metamizol de forma segura? En primer lugar, con control médico, es decir, te lo ha de recetar un médico después de evaluarte para ver que no haya algún tipo de contraindicación. En segundo lugar, a la dosis mínima eficaz y en tercer lugar, durante el menor tiempo posible, que ya hemos dicho que lo recomendable es que sean menos de una semana. ¿Cuáles son los riesgos o efectos secundarios del metamizol? Las reacciones alérgicas, como los dos casos que he explicado antes, que pueden ser más o menos graves. Puede haber una hipotensión, es decir, una bajada de presión arterial, sobre todo cuando se administra de forma intravenosa. Puede haber síntomas gastrointestinales, aunque esto es más raro que con los otros analgésicos antiinflamatorios. Y también puede ser que haya una agranulocitosis, aunque sea raro, pero hay que tenerlo en cuenta, que ya lo he comentado antes y he explicado los síntomas. ¿A qué síntomas debo prestar atención cuando estoy tomando el metamizol? Normalmente puede ser una reacción alérgica y entonces ya te darás cuenta que tienes una erupción cutánea con enrojecimiento y prurito, has de dejarlo inmediatamente y consultar al médico,
o los síntomas de agranulocitosis que podrían ocurrir a partir de la semana del tratamiento, pero que son muchísimo más raros. Que ya hemos dicho que podrían ser malestar general, con palidez, cansancio, que es muy extremo, con fiebre elevada, con infecciones, con úlceras en la boca, en la garganta, dolor al tragar. Pues en este caso habrá que dejar el tratamiento y consultar al médico. ¿Quiénes no deberían tomar el metamizol? Pues personas que hayan tenido una reacción alérgica previa al metamizol, como es lógico, no deberían tomarlo. O que hayan tenido una granulocitosis previa, tampoco. O si han tenido una granulocitosis por otro motivo, o tienen una enfermedad de las células de la sangre, o la han tenido, o una enfermedad en la médula ósea, pues tampoco es recomendable que tomen el metamizol. También en algunos problemas de enzimas que puede haber en el organismo, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque puede causar una reacción que se llama hemólisis, es decir, de rotura de los glóbulos rojos. También la porfiria aguda intermitente aguda, que es una enfermedad que con el metamizol podría provocar una crisis. Tampoco en personas que tengan un asma causada por analgésicos. Después, personas que tengan trastornos severos en el riñón o en el hígado, en el caso de que consumieran metamizol, siempre tendría que ser con supervisión médica. Lo mismo en pacientes ancianos, porque también tienen más riesgo. Después está contraindicado en el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, y tampoco se debe consumir el metamizol durante la lactancia. Y esto que hemos comentado de que es mejor no administrarlo a personas que sean de origen anglosajón o nórdicos porque tienen más riesgo de sufrir esta agranulocitosis. ¿Puede interaccionar el metamizol con otros medicamentos? Sí, puede interaccionar con otros analgésicos, potenciando el efecto, que a veces es lo que se busca. Puede interaccionar con anticoagulantes, también potenciando el efecto y que haya un mayor riesgo de sangrado, y también con otros medicamentos. Por eso es importante que cuando se toma te haya evaluado el médico para ver si hay posibles interacciones, sobre todo si eres una persona que tiene enfermedades o que eres un anciano o que te estás tomando múltiples medicaciones. Te dejo aquí otro vídeo sobre el ibuprofeno que seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.